material que hemos desarrollado para ustedes, presentamos los elementos indispensables para el desarrollo óptimo de su proyecto de intervención. Escúchenlo, atiéndanlo y aplíquenlo en el desarrollo de su trabajo. Por su atención, gracias y seguimos en contacto. Bien, continuando con la presentación de nuestra guía general de redacción del proyecto y recomendaciones, tenemos como siguiente elemento que demos un vistazo general a los puntos a tratar en el proyecto. En una de las clases pasadas vimos algunos de ellos. No está de más que dediquemos un tiempo a repasar cada uno de esos contenidos. Primeramente, debemos de tener muy claro el usuario hacia el cual va desarrollado el trabajo. Si nosotros pensamos en un proyecto de evaluación como el de Rodolfo, entiéndase que los usuarios inmediatos a trabajar serían los maestros. Entonces, en la estructura de la memoria debemos tener muy claro hacia quién va dirigido. En primer momento se trata de elaborar un texto con los elementos suficientes como para motivar y convencer a las personas a las cuales les vamos a precisar el valor de la propuesta. En un segundo momento, hay modos de comunicarse en las instituciones, formas de argumentar, de explicar. Y en tercero, un aspecto fundamental que tiene que ver con la claridad. Entonces, si nosotros precisamos de entrada hacia quién va dirigido el proyecto, no vamos a batallar en momentos subsecuentes de la estructura del proyecto. Otro aspecto fundamental tiene que ver con la escritura. Un proyecto presentado a alguna instancia o institución académica no puede tener ninguna sola falta de ortografía, ni sintáctica ni de estructura. Por lo tanto, es bastante conveniente desarrollar esta habilidad. Ya lo habíamos comentado nosotros, que la escritura tiene que ver con una forma de comunicar del doctor. Nosotros a nivel doctorado tenemos que mejorar sustancialmente todos estos elementos relacionados con la escritura. Si nosotros tenemos faltas de ortografía, tenemos problemas sintácticos y de estructura, pues difícilmente podemos comunicar las ideas como es lo esperado. Luego también otro punto importante a considerar tiene que ver con los párrafos. Párrafos largos en exceso abren un camino idóneo a la confusión. Es importante que precisemos las ideas muy claras en párrafos, quizá párrafos de 14 líneas, de 12 líneas, de 10 líneas, y eso motiva la lectura. Otro aspecto importante tiene que ver con prescindir del uso de la primera persona. En mi proyecto voy a desarrollar un trabajo que precisa el mejorar las habilidades de lectoescritura de los alumnos. No, por ahí no va la cosa. Tenemos que decir, en el presente proyecto de intervención pretendemos desarrollar las habilidades necesarias para que el alumno se comunique de manera eficiente en torno a tal situación. Un principio fundamental es el orden de la escritura. Si nosotros damos un orden coherente a lo que escribimos, más fácilmente estamos comunicando ideas. En fin, es importante que ustedes atiendan a estas recomendaciones de la escritura. Si nosotros no batallamos en la escritura, vamos a comunicarnos de manera eficiente con lo que pretendemos en nuestro proyecto. Otro punto fundamental tiene que ver con el resumen. Ustedes tienen claridad de lo que es un resumen. Se trata de una síntesis del contenido. Y en ella misma debemos dar una idea clara de lo que se propone en nuestro proyecto. Estamos hablando de no más de 15 o 20 líneas.
Si nosotros hacemos un resumen de una cuartilla, pues no viene siendo un resumen, quizás estemos atendiendo a otros elementos de la comunicación. Se trata entonces que en un resumen de anticipar al lector de lo que sucede en ese escrito. Una correcta elaboración del resumen motiva la lectura posterior de lo que se desea hacer. Otra recomendación, y que tiene que ver con 3 pasos básicos: el problema, la justificación del problema y el contexto del problema. Sin ellos, sin esta base, no se puede construir un proyecto. Entonces, en síntesis, ¿a qué nos referimos? A identificar y enunciar un problema, justificar el porqué de la elección de ese problema, demostrar que se conoce el contexto del problema, las personas que lo viven, la institución, el problema, etcétera, etcétera. Si vemos el problema como tal, el lector de la institución necesita entender desde un comienzo hacia dónde va el proyecto. Dice, en los primeros párrafos se juega el resto del documento. Entonces, necesitamos desde el principio del texto, luego del resumen técnico, indicar puntualmente, con toda claridad, cuál es el problema y quiénes lo tienen. No tiene que ser necesariamente como una pregunta. A nosotros en cursos de investigación quizá nos hayan enseñado que una pregunta tiene que ver con hacerla como tal. Es necesario que nosotros lo trabajemos en 2 párrafos. Aquí yo siempre a mis alumnos les recomiendo desarrollar 2 párrafos. Uno, el problema en sí, y el otro párrafo donde estemos hablando de las consecuencias negativas a la educación. Ejercítenlo de esa manera. Apóyense en su diagrama de árbol. Si ustedes recuerdan que teníamos un diagrama de árbol que ustedes utilizaron para precisar una problemática, bueno, pues es momento de ponerlo en práctica. La justificación del problema. Aquí estamos solicitando unas 20 líneas, y en toda justificación lo que nos debe tener muy claro es proponer las razones por las cuales se ha optado el problema central del proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pueden ser por las tendencias que existen en la educación, por las reformas actuales. Puedo decir que es una elección personal, pero la justificación va más allá. La justificación está asociada más bien con el problema social que se está viviendo y que motiva el desarrollo de ese proyecto. Aquí hacemos una puntualización que me parece muy importante. En la justificación nos jugamos la posibilidad de que nuestro lector encuentre razonable el proyecto, le encuentre el sentido para la institución. Eso es más que un gusto personal, que desde luego que está implícito en el desarrollo del proyecto, pero va más allá. ¿Qué sentido tiene el proyecto para la institución? Eso es importante leerlo entre las líneas de este apartado. Muy bien. El contexto del problema. Podemos darnos cuenta que contextualizando el problema podemos tener una idea si qué tan lejos o qué tan cerca estoy del problema. Dice, el camino puede ser a la inversa, pero siempre con la conciencia de que lo más importante es el punto focal del problema. Sí. ¿Dónde se está desarrollando el problema? Si bien es cierto, el contexto de un determinado problema es muy parecido a otros contextos, no debo de perder de vista el contexto
en el que se precisa el problema. Podemos hablar de una zona escolar, podemos hablar de un plantel o un conjunto de planteles, podemos hablar de una, ¿qué será? Podemos hablar de una dimensión más amplia, pero en la medida de que contextualicemos el problema es mucho mejor. Si hemos cumplido estos 3 pasos, entonces, ¿a qué nos referimos con estos 3 pasos? Bueno, nos estamos refiriendo al problema, a la justificación y al contexto del problema. Continuamos. Prospectiva. Eso tiene que ver con una visión a futuro. Dice, podríamos utilizar como subtítulo la palabra prospectiva o bien propósito, para decir lo que esperamos a 2, 3 o 4 años. 20 líneas más o menos es lo esperado. Evitemos textos extensos. Aquí no hay que argumentar nada, hay que dar detalles de cómo será ese futuro. Ustedes pueden apoyarse en los ejemplos que hemos, bueno, en este caso es un ejemplo, que ustedes se apoyen y vayan viendo cómo se va desarrollando esos apartados de los que hemos estado hablando. La propuesta pedagógica. Sin duda que este es un elemento importante. Si yo, por ejemplo, estoy hablando de un curso para maestros relacionados con la evaluación del aprendizaje, bueno, debo de tener claro cómo voy a intervenir dentro de este apartado, cómo voy a intervenir para resolver ese problema desde la propuesta pedagógica. Nos debe de quedar claro que este elemento es fundamental. Se trata de abrirse a una caracterización de cómo será pedagógicamente el proyecto. No pierdan de vista eso. ¿Qué elementos voy a considerar? ¿Desde qué perspectiva pedagógica, desde qué orientación teórica voy a trabajar mi proyecto? Si nosotros estamos hablando de evaluación del aprendizaje, vuelvo al tema, si estamos hablando de la evaluación del aprendizaje, yo me espero trabajar con los maestros una propuesta pedagógica que sea constructivista. Me explico, que sea de aprendizaje significativo, que sea de método activo el que voy a desarrollar dentro del aula al momento de estar trabajando con los maestros. Se trata entonces, a manera de resumen, de expresar la pedagogía del proyecto con referencias al enfoque teórico adoptado y al alcance del aprendizaje desde dicha base. Es importante entonces en esta propuesta pedagógica, ya lo comenté hace rato, el enfoque teórico que va a abordarse dentro de esta propuesta pedagógica, y no debo dejar de lado que es importantísimo citar autores en el estilo APA, como hemos comentado con anterioridad. Objetivos. Los objetivos debemos tener claro, debe ser un general y varios específicos. Insisto, tengan claro que los objetivos se refieren a un solo objetivo general y varios específicos. Los específicos entendamos que se desprenden del objetivo general. Es importantísimo que trabajemos esta parte. Otro de los aspectos a considerar es, y dentro de una perspectiva, ¿qué resultados espero encontrar? Si nosotros tenemos objetivos firmes y bien definidos, el camino va a estar claro. Si tenemos objetivos disímbolos, poco claros, distorsionados, con poca claridad en su redacción, difícilmente vamos a abordar una buena propuesta pedagógica. Noten, esto está ligado a la propuesta pedagógica a considerar. En los aspectos operativos está claro que, como estamos innovando,
como estamos innovando, nos interesa tener información acerca de cómo funcionará esta propuesta. Entonces pensemos en buscar comunicar cómo será el funcionamiento del proyecto cuando esté en su fase de implementación. O sea, qué elementos voy a considerar, qué voy a hacer, qué caminos voy a seguir. Insisto, en el ejemplo que mostramos en los materiales les puede quedar mucho más claro este elemento. Evaluación y seguimiento. Ya uno de los equipos trabajó el tema. Es importante evaluar los aprendizajes esperados, pero también no perder de vista el seguimiento. Aquí el seguimiento debemos precisar que no se trata de plantear una teoría del seguimiento, sino explicar cómo se realizará el seguimiento. Es decir, voy a utilizar materiales, por ejemplo, rúbricas de evaluación, voy a utilizar, por ejemplo, una guía de campo, una guía de observación. Insisto, se trata aquí de precisar, número uno, los instrumentos de evaluación para visualizar o tener claro los aprendizajes esperados, y por otros instrumentos que le den pertinencia al seguimiento que nosotros queremos y debemos hacer. Es importante que ensayemos también todo aquello que tenga que ver con costos. Ustedes pueden decir, bueno, es que no me va a costar porque voy a trabajar yo y voy a trabajar también con X persona de mis maestros. Bueno, si bien es cierto, tienes que optimizar recursos al momento de operar un proyecto pedagógico o un proyecto educativo, es importante que le echen pluma, que se sientan y piensen, que no lo vean como maestro solamente, que lo vean como una persona que desarrolla proyectos. ¿Qué costo estimado habrá de tener el proyecto? No se detengan en decir, ay, sale muy caro o sale muy barato, sino tratando de ver lo justo. Estimen, por ejemplo, si es un curso que voy a trabajar de 40 horas, estimen un precio por hora. Eso va a tener que ver con lo que ustedes van a hacer al momento de intervenir en el proyecto, es decir, haciendo la propuesta didáctica. Pero también hay costos que tienen que ver con traslado, también tiene que ver costos relacionados con los materiales, también tiene que ver con si es necesario el proyecto comprar una computadora, si es necesario el proyecto también comprar un cañón, y si no es necesario comprarlos, cuánto saldría, por ejemplo, la renta de un equipo. Si ustedes tienen su equipo, estimen más o menos cuánto cobrarían por una hora por el uso. Entonces se trata de que desarrollen esa parte de pensar como empresarios. Es cierto que esto no es una empresa, pero esta parte es importantísima, la que tiene que ver con el dinero. Y por otro, su cronograma, en donde estimen los tiempos, fechas, horarios en los que esta perspectiva del proyecto debe de aplicarse. Quizá, por ejemplo, ustedes piensen en el mes de enero. Bueno, en el mes de enero planifiquen y establezcan tiempos y también actividades precisas que le den congruencia a todo lo que están trabajando. Uno de los puntos finales tiene que ver con la bibliografía. Ya lo hemos dicho de más, la bibliografía es importantísima. Tenemos que darle crédito a la persona o las personas en las cuales estamos obteniendo las ideas principales del proyecto. Aquí es importante, solo las referencias que se mencionan en el documento pueden ser libros, revistas especializadas o direcciones electrónicas. Al menos un artículo científico, referencias actuales, no más de 5 años. Tengan en cuenta este dato. Finalmente, ¿cómo debe de presentarse
el proyecto, cuál debe ser la estructura del proyecto. Bien, un elemento sin duda tiene que ver con la portada. Aquí está el ejemplo, tómenlo como referencia y pongamos en orden esos elementos de la portada. Finalmente, este es el índice, es decir, esta es la estructura del proyecto final. ¿Qué debe de tener? Pues principalmente la portada. Tienen que desarrollar el punto 1, es a quién irá dirigido el proyecto, el resumen técnico, los 3 pasos básicos con esta numeración: 3.1 el problema, 3.2 la justificación del problema y el 3.3 el contexto del problema. Aspecto 4, proponer futuro, 5, propuesta pedagógica, etcétera, etcétera, etcétera. Es en este orden, ni más ni menos. Quizá tengan que hacer algún ajuste que sea menos, pero estos elementos son los mínimos que deben de tener en su trabajo. Estamos hablando en suma de una extensión del documento entre 15 y 20 cuartillas, incluida la bibliografía. Aquí vamos a cambiarle la fecha de límite de envío. Estamos hablando del próximo lunes, y el próximo lunes sería 16 de septiembre. Yo sé que es fecha patriótica, pero lo van a celebrar trabajando. Espero no verme sangrón con esto. Y tiene un valor del 40%. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Habré de considerar un foro para dudas del proyecto final, y allí también vale la pena. Yo sé que más de uno se va a asustar, sobre todo Linda, cuando mencione que podemos utilizar el Skype para una asesoría personal. Allí en el foro habré de poner mis datos para que me localicen, igualmente pues, mi número de celular, por si tienen alguna dificultad en la elaboración de este proyecto. Gracias, estoy a sus órdenes y buen día.